seguimos en un mundo convulso, absolutamente convulso. Y tenemos ahí la referencia a Israel. La Biblia nos dice que miremos a Israel como reloj, ¿no?, de la historia, ¿no? Entonces es un foco especial, es decir, no es un lugar como otro cualquiera, ¿no? Y por eso es bueno analizar la situación que está ocurriendo en este momento en Israel, desde esa incursión de ataque terrorífico que ejerció Hamás a primeros de mes, y donde desde el primer momento, bueno, el gobierno israelí dijo esto es guerra, y proclamó el estado de guerra en el país, ¿no?, por la amenaza que estaban sintiendo, y desde entonces pues han ido ocurriendo muchas cosas. Ahora mismo el ejército israelí está asediando la ciudad de Gaza, no la región, no toda sino que ya la ciudad, ¿no?, ciudad de Gaza, y está habiendo pues eso, un trabajo selectivo de ir recuperando de alguna forma el control de ese territorio, ¿no?, que recordemos que es parte del Estado de Israel. Sí, y además es la tiranía de Palestina que está establecida en Gaza a través de Hamás, y vemos que al presidente de Palestina se ha marchado a Jordania, y incluso los máximos líderes de Hamás se han ido fuera también. O sea, esto es está en Jordania también, se marchó de lo que es el conflicto. Jordania. Claro. ¿Por qué? Pues porque son así de valientes, ¿no? Y son tan corruptos que tienen pues montones de millones en bancos suizos y europeos, etcétera, al estilo de Arafat. Es que no hay novedad, ¿no? Arafat discípulos de su maestro. Sí, se le encontraron, dicen que entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en depósitos, etcétera. Ya habrá dado cuentas a Dios y le habrá llegado, pues eso, su castigo eterno, ¿no? El asunto es que se está polarizando el conflicto en contra de Israel. Porque, primero, ese sistema de repetir y repetir la mentira y de utilizar todas las estrategias mediáticas, que muchas están compradas de forma vergonzosa, pues están negando que haya habido niños degollados, están negando que jamás haya... Pero si Hamás mismo publicó en sus redes las imágenes que habían sacado. Eso ya pasó. O sea, ahora están incluso borrando esas imágenes y haciendo sus trapicheos fílmicos. Lo que está claro es que quieren blanquear la situación de Palestina y no se dan cuenta que el asunto no es contra Palestina, es contra Hamás. Y bueno, menos mal que Estados Unidos acaba de decir en contra de la ONU de que no es tiempo de que pare la intervención de Israel, porque si para, pues los otros a negociar con los rehenes y a conseguir que todos los presos palestinos, por muy asesinos que fueran, salgan de las cárceles para que vuelvan los rehenes, ¿no? Y probablemente más cosas pedirían, ¿no? Daños y perjuicios y yo qué sé qué. Y por tanto, pues Israel, desde el punto de vista natural, del derecho terrenal,
derecho militar, derecho civil, pues Israel tiene todas las armas justas para intervenir. Desde el punto de vista nuestro espiritual, pues no, porque no creemos en la guerra que mata personas. Sí creemos en la guerra espiritual que mata a hombres de pecado para que arrepentidos sean nuevas criaturas en Cristo, o que echa fuera a los verdaderos enemigos, que son los demonios, ¿no? Pero es entendible que aquellos que están sujetos a ese derecho ciudadano y derecho nacional se defiendan y contraataquen, vamos, es que es absurdo pensar de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí están entrando en los túneles ya, peleando en los túneles, lo cual, fíjate tú, van a caer soldados, muchos soldados israelíes también están cayendo. Y todavía, pues, Gaza sigue lanzando cohetes desde los túneles y desde los hospitales, que esa es la vergüenza, ¿no? Y pretender que ha sido Israel el que ha matado a 500 personas en una bomba en ese hospital de Gaza es mentira. O sea, se ha demostrado claramente de que han sido los mismos palestinos que se les ha ido la olla, porque están desquiciados y porque Dios además... Y porque los materiales que tienen no son de gran fiabilidad. Tienen materiales ya de última generación, especialmente drones. Han sido impresionantes la agresión que han hecho con drones iraníes, ¿no? Pero pues eso, a lo malo dice bueno y a lo bueno malo. Esto no es nuevo, todos sabemos que es la historia del reino de Satanás y de sus secuaces humanos, ¿no? Y en este conflicto lo que sí es doloroso comprobar lo que ya pues proféticamente recibimos, ¿no? Que el chivo expiatorio va a ser Israel. Porque en esta justicia del derecho militar, pues van a morir muchos más palestinos. Y como no quieren que se vayan los ciudadanos y que huyan del conflicto, porque los tienen de escudos humanos, jamás no los deja, y especialmente a los niños, porque los niños es más espectáculo trágico para exhibirlos como víctimas cuando son ellos los que los ponen como escudos humanos. Esto es terrible, ¿no? Y después, con esa tremenda hipocresía de Egipto, supuestamente un país amigo de Israel, amigo de Palestina y de Israel, ¿no? Y de Israel, pero sobre todo amigo de Palestina, porque de Israel tuvo que hacerse amigo porque fue derrotado en la última guerra que libró contra Israel. Fue derrotado al punto de que Israel llegó hasta el monte Sinaí y tomó control de los pozos de petróleo de Egipto en toda esa zona, lo cual ya hizo que la ONU interviniera en favor de Egipto y Egipto pactó un armisticio y se retiraron y devolvieron ese territorio. Israel devolvió ese territorio. Sí. Lo cual no entienden, esta gente no entiende. Hablan de ocupación y venga con la misma historia, pero si Gaza estuvo ocupada por colonos, y hace muchos años que salieron miles de judíos de allí, dejando sus propiedades y todo a los palestinos. Y desde entonces que salieron, vamos, que no ha quedado ni un judío viviendo en esa zona, salvo los infiltrados que habrá como espías o como, pues eso, incluso palestinos que están... más palestinos. Lo que sí, volviendo a Israel, sí que es preocupante, pero aunque cumplimiento profético también, que, por ejemplo,
haya esa involución, aunque das esa buena noticia del Ayuntamiento de Madrid, pero en España se está despertando esa raíz antisemita que, bueno, ha sido pandémica y que, bueno, parecía que iba desapareciendo en muchos de los ciudadanos, pero ahora rabiosamente está brotando y hemos visto una manifestación pro Hamás, no pro Palestina, sino pro Hamás, blanqueando cosas sin ninguna crítica, y de muchos miles, y encabezada por la vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta segunda del gobierno. Iba ahí en la cabecera, y por supuesto por todas las ministras de Podemos, y bueno, hay una larga lista de antisemitas que se han declarado ya brutalmente en contra de Israel y que exigen nada menos. Aquí que exigen romper relaciones diplomáticas con Israel y llevar a Netanyahu al tribunal de la Haya, ¿no? Como culpándole de asesino. Y entre todas estas expresiones, pues claro, manifestaciones masivas en todas las ciudades, yo creo, importantes del mundo, ¿no? Y en algunas, como en Londres, fue... Sí, o en Berlín estaban ahí orando en la calle. Curiosamente, de rodillas en la calle, los musulmanes proclamando al dios de la guerra, a Alá. Alá, claro. En mitad de la calle. Proclamando y gritando el famoso grito del asesino, ¿no? Alá Akbar, que ese es el grito que usa, como diciendo, mato para gloria de Alá, o sea, alabado sea. De hecho, Alemania acaba de despertar a esa amenaza tan tremenda, porque claro, en las calles de Berlín, el corazón de Alemania, se encuentran con que están tomadas por musulmanes que de forma agresiva están, pues eso, revolviendo el ambiente. Es que se han despertado ahora. Esto ha sido el revulsivo y la oportunidad para despertar a los musulmanes durmientes, que no hay dos islams, uno pacífico y otro de yihad, no, el islam. Si lees el Corán, pues es yihad, 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 y no puedes dejar de hacer la yihad, debes de seguir conquistando al infiel y haciendo que doble sus rodillas ante Alá, porque el planteamiento es conquistar todo el mundo. Siempre las religiones fanáticas, satánicas, buscan eso, conquistar el mundo, igual que los políticos megalómanos, pues como vamos a ver los emperadores e incluso pues Napoleón, Hitler, etcétera, querían conquistar el mundo entero, no les basta una parte. ¿Por qué? Porque es Satanás que les vuelve, los endiosa y se creen capaces de dominar todo. Y en esa contaminación, ese contagio del antisemitismo, pues está empezando a brotar por muchos sitios. Israel ha tenido que retirar los embajadores y los representantes de Turquía, porque Erdogan de repente ha sacado la bandera yihadista y ha proclamado guerra religiosa, la están llamando, una guerra de religiones. No hay que olvidar que hace unos años Erdogan dijo: Jerusalén nos pertenece y la vamos al Imperio Otomano, ¿no? Claro. Era parte de su imperio. El Imperio Otomano declaró además Al-Quds, la ciudad santa, a Jerusalén, por el famoso conquistador otomano, ¿no? Y entonces se creen... Esto es como el difunto y también juzgado por Dios
presidente de Irak se creyó El Ayatollah Khomeini. Se creyó el bueno, Hussein, dices, ¿no? Sí, Saddam Hussein. Y él quiso aglutinar a todos los pueblos musulmanes, haciéndose musulmán, que no era musulmán, él era pues un oportunista. Vamos, bueno, sería musulmán de tirano, familia, de tradición. Sí, pero no un oportunista. Y se radicalizó como musulmán para poder acercar a todo el Islam en su favor, ¿no? Y él quería nada menos que ser el Nabucodonosor de nuestro tiempo, ¿no? Y empezó a reconstruir nada menos que la ciudad de Babilonia, con los jardines colgantes, o sea, el megalómano este. Y bueno, pues lo cierto es que Erdogan es peligroso, porque proféticamente tiene un papel terrible en las confrontaciones bélicas, bien explícitas en el Apocalipsis de las 4 bestias que surgen, ¿no? Y entonces, bueno, es que está al lado de Israel y tiene bombas atómicas y pertenece a la OTAN. Ahora mismo, si la OTAN es Estados Unidos, porque lo es, ya tienen un conflicto interno bien grave, claro, porque España también está en la OTAN y también se ha declarado, porque es que el presidente se ha puesto de perfil, aunque ha dicho que no. Porque está de presidente de la Unión Europea y le han parado los pies ahí. Porque sí, pero porque si no... Si no, este también es que con la rubia debe tener un romance político extrañísimo, porque vamos, se lo está llevando al huerto del martillo y de la hoz. Y entonces se ha puesto de perfil que no es la forma. La forma correcta es ponerse radicalmente en contra del terrorismo de Hamás. Porque si no atacas el terrorismo, al final lo vas a tener en casa. Claro, es así. Que ya hay expectativas muy grandes de que vuelva a repetirse el terrorismo que ya se ha producido en distintas ocasiones, especialmente Cataluña, claro, va a tener un grave conflicto de involución, ¿no? Y claro, de imposición de la Sharia y de imposición de todos sus derechos divinos, porque ellos actúan con derechos divinos, o sea, que no es cierto, pero... No, las teocracias islámicas son absolutistas. Claro. En el mundo occidental, el único país actualmente que es confesional es Inglaterra, bueno, el Reino Unido, porque su rey es el papa de su religión, ¿no? Hay una religión oficial, lo que no pasa en Europa. Sí, pasó con Franco. Ya, pero hoy en día con Franco, que tú sabes que hasta él nombraba a los obispos, tenían que supervisar quiénes eran nombrados obispos y cardenales. Daba la trena la ponía, creo que la ponía el Estado o al revés, no sé si era el Papa que elegía de la terna o era Franco que elegía de la terna que ponía el Papa. Uno de los dos, era un sistema. Sí, Franco intervenía. Sí, o él proponía 3 y el Vaticano marcaba 1. Buscaba el quórum con el Papa, pero... Y lo cierto es que Turquía es gravísimo el tema, porque yo recuerdo como una señal también profética para entender el conflicto de Turquía con Israel, que parecía resuelto en cuanto a que Turquía estableció buenas relaciones y tal, ¿no? Y con Israel, pero que cerraron el espacio aéreo. Y aquello fue un trastorno tremendo, porque Israel tiene que pasar sus aviones por Turquía para ir a un montón de lugares. Si no, tiene que hacer unos giros impresionantes. Turquía tiene
una situación espiritual muy especial. Sí. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, las 7 son turcas. Sí. Las 7 iglesias de Apocalipsis son turcas. Es decir, que ahí hay una situación espiritual, que han estado oprimidas por el poder satánico, pero que están ahí. Pero Esa realidad... Se han estado oprimidas durante miles de años, casi 2000 años, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, no tanto, porque el Islam surgió... Sí, en el siglo 700. ¿no? Séptimo. Entonces, y me preocupa mucho Turquía porque, vamos, es que puede ser que incluso participe en este conflicto en alguna manera. Y luego, pues Egipto no dejando salir a los palestinos, es una vergüenza increíble. ¿Dónde está? ¿Por qué no exigen más humanismo con ese pasillo que están queriendo que se haga dentro de Gaza y ese oxígeno que le quieren dar a Hamas para que se reponga y se reorganice y para que incluso utilice hasta el pasillo para seguir abasteciéndose, ¿no? Pues ¿qué pasillo? ¿Por qué no han dejado entrar en Egipto, aunque fuera temporalmente, a 1 millón de personas? No sería... Sí, lo que hicieron de Siria a Turquía, ¿no? En Turquía entraron 3 o 4 millones y luego eso lo ha usado como grifo para decir, o me dais dinero o abro el grifo y saco inmigrantes para Europa. Y le llegaron a dar hasta 3.000 millones de euros en una ocasión y luego otros 3.000 pidió. Así, esto es impresionante, ¿no? Y lo que me preocupa es eso y, lógicamente, eso se suma. Yo creo que además Turquía está reaccionando contra Europa y contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no han conseguido entrar en la Comunidad Económica Europea, que menos mal que no han entrado, porque si entran en la Comunidad Económica Europea, imagínate tú, con el crack económico que tiene Turquía, que está en un desastre tremendo, y con 5 millones de turcos en Alemania y yo qué sé cuántos por Europa, que entrara en el espacio Schengen, imagínate tú, pues oye, si con Polonia al entrar hubo una salida de polacos increíble hacia Alemania y otros países, pues... Y menos mal que tuvieron sentido común, porque había partidarios de darle entrada, lógicamente, ya sabemos, seducidos por el soborno. Pagados, sobornados. Por el soborno, ¿no? Entonces se va a acercar a Rusia. Ya está cerca de Rusia en realidad. Y a China. Y se van fortaleciendo cada vez más ese segundo bloque que, cuidado, que puede acabar siendo el primero. Porque China está por ahí de ser ya la primera potencia económica del mundo. Y entonces, pues ahí se juntas a Irán y vemos que la preocupación grande de que explotara esto en la frontera de Israel con el Líbano y con Siria, pues se está... Es tremendo. En el Líbano, crudamente. En el Líbano está un contingente militar español, se supone que para... la ONU. Con la ONU, sí, cascos azules, para evitar conflicto entre Líbano e Israel. Evidentemente el problema no está en Israel. Israel no se dedica a entrar en territorios que no son el suyo a fastidiar a los demás. El problema pero viene... sí se defiende. Cuando le atacan, salta fronteras si hace falta, pero no es activo, es proactivo. Es decir, no es proactivo, es reactivo. Pero cuando la ONU ya sale del armario hipócrita, ¿no? Pero están los españoles. Y el secretario general de la ONU acusa a Israel directamente de hacer un genocidio y de bueno, pues que sin mencionar
el sufrimiento que tiene. Y eso va a maldecir a Portugal, ¿no? Eso va a maldecir bueno, no, a la ONU la va a maldecir porque... No, la ONU ya está maldita, pero... Sí, pero maldita en el sentido de que empiece a descomponerse, porque ya no está empezando a disparatar. Ya. Y además, como controla la Organización Mundial de la Salud, pretende nada menos que dominar a todos los servicios sanitarios del planeta. De tal forma que los ministerios de sanidad de los países de España, de los países occidentales, dependan de las decisiones de la Organización. No solo eso, UNESCO, FAO. Claro. Es decir, todas las organizaciones supranacionales importantes están dominadas por la ONU. Y resulta que tiene 23 teocracias islámicas que son las que más financian la ONU después de Bill Gates, porque hasta Trump tomó la decisión de no financiar más a la Organización Mundial de la Salud. Por eso están locos de rabia si entra otra vez Trump. Porque ahí es donde yo voy. Que si el año que viene, si Dios quiere, Trump vuelve a gobernar, pues ahí empieza realmente a manifestarse esa descomposición, porque Trump está claramente en defensa de Israel. Biden está siendo obligado. Está siendo obligado porque sería, por un Congreso que no gobierna, que no por un controla. Congreso que no gobierna, y además porque sería vergonzoso que no apoyara el sufrimiento de Israel. Pero en su fuero interno, en el de Obama, en el de los Clinton, en todos los demócratas, hay antisemitismo. Los del Partido Demócrata, no los demócratas. Bueno, perdón, en el Partido Demócrata, en todos los demócratas, diría que se han radicalizado, ¿no? Progres. Pues hay antisemitismo, clarísimamente, ¿no? Y entonces pues no ha tenido más remedio. Pero sabemos que Clinton quiso, y a través de su mujer también, enviar el ejército de la ONU a Israel para obligarle a que devolviera el Golán y a que Jerusalén se proclamara capital de dos países, de Palestina y de Israel, devolviendo la Jerusalén vieja, que nunca fue de Palestina, fue tomada por los jordanos y liberada en el 67, ¿no? Entonces, es que esto es que cómo cambian la historia, ¿no? Y como decía Golda Meir, yo soy palestina, yo tengo pasaporte palestino, aquí palestinos éramos todos, porque desde... Claro, porque fue el nombre que le pusieron al protectorado, ¿no? No, fue el nombre que puso el emperador romano para hacer desaparecer Jerusalén. La cambió el nombre y la puso Aelia Capitolina. Y para hacer desaparecer el nombre de Israel como pueblo, lo puso Palestina, recordando a los filisteos, Filistea, ¿no? Que era pues una población casi extinta. Primero, ¿por qué? Porque se empeñaban en pelear contra Israel y Israel los vencía una y otra vez. Entonces, pero desde entonces... O sea, es más, los apóstoles vivieron ya no como israelitas, sino como palestinos. Sí, bueno, es lo que dicen de Jesús, que era palestino también, nació en Belén. Pero eso no, fue después de Jesús, ¿no? Pero digo que ahora dicen que era palestino. No, como nació en Belén y Belén es Palestina, pues él era palestino. Pero nunca fue Palestina Belén, no. Salvo cuando... todo el territorio, todo el territorio se proclamó Palestina y siguió llamándose así, pues con la dominación turca y con la dominación y con la victoria de los ingleses que recuperaron Israel y que entonces en esa victoria
formaron cinco países nuevos, ¿no? Como presumieron, tomándonos un café y en unas firmas hemos creado 5 naciones. Ya, no habéis creado nada, pero habéis hecho un desaguisado terrible, ¿no? Y entonces la preocupación, y vuelvo al tema, es, bueno, no aprovechará Rusia estas circunstancias, porque el que Israel haya apoyado a Ucrania en algunas maneras y que Israel apoye tecnológicamente y armamentísticamente a los enemigos de Rusia, pues es una levadura peligrosa. Pero también Rusia tiene más de 1 millón de rusos en Israel, claro, que son judíos. Sí, pero que son judíos y son más judíos que rusos, porque ese es el tema. En realidad salieron huyendo de un sistema totalitario y han participado de una vida del único país demócrata de todo el entorno, con sus errores, sí, ¿no? Sí. Y entonces, vamos, no ni comparables, ¿sabes? Han dejado de ser rusos, o sea, son más judíos que rusos. Por lo tanto, y eso también quizá le duele a la madre de Rusia, que es como una madre. Porque Rusia sigue reconociendo que hay rusos en Israel. Claro. Y todavía, que son rusos, para ellos son rusos. Y todavía hay judíos en Rusia que están también pensando en volver, muchos ya están volviendo. Conclusión, esto se va a embrutecer en contra de Israel, porque lo tiene difícil. Dios está detrás de quebrantar a Israel. Pero ¿y cómo se va a producir el cumplimiento profético de que todos los israelitas, los judíos en particular, porque son 2 pueblos, Israel y Judea, entonces tienen que volver a casa? Todos, no puede quedar uno fuera, según el profeta Ezequiel. Entonces envió los pescadores durante 70 años con todos los medios gigantescos de millones y de una red de... Las alas del águila. Una red de la Agencia Judía Internacional para hacerlos volver a casa y no quieren volver. Especialmente, lógicamente, los americanos, 6 millones de judíos. Porque hay conflicto continuo, es decir, es que es un hervidero. Entonces, ¿qué va a permitir Dios? Pues que los echen, que salgan corriendo por sus vidas, y ahora envía a los cazadores. Y ya estamos viendo, para mí, todas estas revueltas pues son avisos de cumplimientos proféticos de que va a haber un crecimiento del antisemitismo, y vamos a ver cómo atacan sinagogas, cómo atacan, es triste, ¿no? O sea, tener que decirlo, pero es esta fiebre que se está despertando en esas masas. Bueno, ya me explicarás. Pues fíjate tú que un avión ha aterrizado, un avión que iba de Tel Aviv a la capital de un país, creo que musulmán, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, un país pequeño. O sea, pues han invadido el aeropuerto y no han podido salir del avión, se han tenido que... repostar y salir de vuelta, ¿no? Salir zumbando. ¿Por qué? Porque nos habrían matado a todos, la marabunta. Es que las marabuntas... A ver, ¿quién después juzga a las marabuntas? Como Fuenteovejuna en España, ¿no? Sí, pero esa era una marabunta justa, porque no había manera, nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato, al tirano y al perverso. Entonces todos a una, Fuenteovejuna, ¿no? Y entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero en este caso estamos hablando de situaciones diabólicas. La marabunta, por ejemplo, del golpe de Estado catalán. Pues, cuando dejaron medio muerto a uno, decía, ya tenemos un muerto, gritaban como diciendo... Sí, que le dio un infarto, no tuvo nada que ver con él. Pero ya tenemos... Estaban buscando un mártir. Estaban buscando mártires para
Y entonces, que no murió además, pero bueno, pero sí que dejaron... Estaban diciendo, dejarle morir para que tengamos un... Tú imaginas, es que es increíble, ¿no? Esto es impresionante, como por ejemplo echar en una carrera, en un tour ciclista, aceite para que se estrelle. Sí, bueno, la Vuelta Ciclista a España de este año han hecho estas cosas así que hacen las marabuntas. Y es que es difícil, desde el punto de vista judicial, juzgar una marabunta. Entonces van solo a los dirigentes, ¿no? Pero si encima están encapuchados, si encima tal, el golpe que he dicho, bueno, el golpe de Cataluña, pues allí incendiaron, allí pisotearon vehículos, allí... Sí, sí, en la comisaría de policía hubo batallas campales. Curiosamente... Y no sé cuántos heridos y alguno creo que ha quedado inútil para toda la vida, policías que han quedado inútiles, y no hablan nada de eso. Y eso fue poco comparable con lo que podía haberse manifestado, porque se hablaba incluso de un suministro de armas para los terroristas. Lo que pasa es que pretendían que los Mossos participaran y se opusieron. Los sindicatos de los Mossos de Escuadra se opusieron porque pensaban que tenían un ejército. Que tenían un ejército afín, ya catalanizado, y que iba a obedecer las órdenes del Puigdemonio, porque, vamos, esto es terrible, ¿no? Sí.